Nos encontramos en el libro de Job, y me gustaría que en esta ocasión pudiéramos pensar en el capítulo primero y los últimos versículos de este capítulo primero, donde encontramos estas palabras de Job después de todos los desastres que le acontecieron. Y dice el versículo 21 y 22, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Uno de los desafíos más fascinantes que ha tenido la física moderna, sobre todo en el siglo XX, fue la reflexión sobre lo que es la luz. ¿Qué es la luz? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué es la luz? Damos por supuesto y por hecho la luz, cuál es la naturaleza de la luz. Y la reflexión que se hizo, sobre todo, ya digo, el siglo pasado, es que podíamos saber acerca de la naturaleza de la luz por los efectos de la luz. Pero aquí es donde viene la perplejidad, vino el asombro de los científicos, porque algunas veces la luz se comportaba como partículas y otras veces como una onda. ¿Cuál es la naturaleza de la luz? ¿Es una onda? Bueno, hay veces que estudiamos los fenómenos y es así, es una onda. Pero hay veces que lo estudiamos y es una partícula. Entonces, ¿qué podemos deducir? Este es un misterio, ¿no? Cómo ambas realidades pueden ser ciertas, y los experimentos científicos así lo corroboran. De la misma manera, cuando miramos la providencia de Dios, vemos acontecimientos, efectos en este mundo que con toda claridad están mostrando que existe un Dios soberano que controla toda la realidad. Pero al mismo tiempo vemos acontecimientos y fenómenos que muestran que existen otros agentes que intervienen en conformar esa realidad. Y si hay un pasaje de la Escritura que ciertamente nos enseña con toda claridad esto que estamos apuntando, es justamente este pasaje de Job, este libro de Job, que es uno de los grandes libros de la Escritura a la hora de afrontar la providencia de Dios y también la realidad del mal. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué una persona como Job, que una y otra vez se nos presenta aquí como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sufre calamidades como estas? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo se puede ver desde la óptica de la providencia de Dios? Un Dios bueno, sabio, justo, que gobierna todas las cosas. Nada acontece fuera de su propia voluntad. Y sin embargo vemos estas terribles calamidades y desastres que vienen sobre Job. Por tanto, este pasaje puede ilustrar para nosotros perfectamente lo que es esa providencia de Dios y esa realidad de que existen una serie de factores que intervienen en la conformidad, esa misma realidad. ¿Cómo lo podemos mirar desde la Escritura? Y por tanto, aquí en este pasaje, en primer lugar, se nos está presentando aquel que gobierna todas las cosas, que es Dios mismo. Todo está sometido a la soberanía de Dios. Lo que el libro de Job quiere poner de manifiesto, en primer lugar y sobre todo, es que es Dios el que lleva las riendas de toda la realidad. Cuando Satanás viene delante de Dios presentándose con los hijos de Dios y dice, bueno, realmente Job te sirve por interés, porque tú has sido un Dios que le has bendecido. Es curioso cómo Satanás reconoce que es la mano de Dios la que ha enriquecido a Job. Vemos que es Dios el que gobierna todas las cosas, pero le está diciendo, bueno, pero si realmente le fuera mal en esta vida, ya verías que pronto deja de ser ese hombre temeroso de Dios. Ya verás que pronto deja de ser una persona apartada del mal. Ya verás que pronto blasfema delante de tus propios ojos. Y entonces vemos cómo se nos dice aquí con toda claridad que es Dios el que gobierna todo lo que acontece después. He aquí, versículo 12, todo lo que tiene está en tu mano. Dios permite la agencia satánica en la vida de Job, pero pone una condición: solamente no pongas tu mano sobre él.
Y lo vemos cuando, después de aquel primer reto en el que ha perdido a sus hijos y sus posesiones, también acaba perdiendo la salud. Se nos dice también, y aquí le dice en el capítulo 2, versículo 6, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, Dios es absoluto, Dios es soberano. Satanás es una criatura sometida a Dios. No existe ningún dualismo. Es decir, la Escritura no está presentando dos poderes que tienen el mismo poder, si lo podemos decir así, y que de su enfrentamiento surge el caos de la existencia, como algunos postulan. Algunos piensan que lo que vemos a nuestro lado se debe a que un poder puede lo mismo que el otro y entonces se produce el caos, ¿no? Porque ambos luchan y se produce la dificultad. No es esto lo que dice la Escritura. Nos dice que Dios es soberano. Nos dice que incluso este rebelde, esta criatura que es Satanás, está sometida completamente a Dios. Esto es fundamental que lo entendamos. Si no entendemos esto, no entenderemos nada de la Escritura. El gran poder, el único todopoderoso, el único sabio Dios es aquel que lleva las riendas de toda la realidad. Y esto es lo que nos enseña este libro de Job. El hecho de que Dios está en control de todas las circunstancias. Déjame que lo ponga de una manera que pueda consolarnos a todos nosotros. Job, y quizás muchas veces no nos damos cuenta de eso cuando vemos el terrible sufrimiento de Job, ¿no? Y cuando hemos experimentado quizás algún terrible sufrimiento también nosotros en nuestra vida, como hemos experimentado en estos días y han experimentado hermanos como nosotros que han perdido a seres queridos, podemos de alguna manera sentir esa realidad de lo que aquí se está enseñando. Pero notad que lo que el texto está trayendo es que Job siempre está seguro en las manos de Dios. Job, en medio de sus calamidades, está seguro en las manos de Job. No porque Job, y aquellos que conocéis el libro sabéis que esto es así, sienta en todo momento o se expresa en todo momento como debiera. No es una cuestión de cómo él lo ve, sino es una cuestión objetiva. Nunca, en ningún momento, Job deja de estar seguro. ¿Por qué? Porque Dios lleva las riendas. ¿No ese es el gran consuelo que tiene la Escritura para nosotros? Cuando vemos este libro, ¿no? Para algunos de nosotros sabéis que es un libro fascinante, ¿no? Los diálogos de Job y de sus amigos, ¿no? Me pasa un poco como decía la semana pasada con el José, ¿no? Uno se pone a leer la historia de José y no puede dejar de leer, y pasa lo mismo un poco con Job, ¿no? Empiezas a leer los argumentos y los contraargumentos de unos y otros y cuando te das cuenta estás leyendo todo el libro, ¿no? Porque es fascinante, ¿no? La forma en que lo expresan, ¿no? Pero vemos en Job ese profundo dolor, ese profundo sentimiento realmente de lo que implica la realidad de estar sufriendo. Es decir, no es una piedra, la Escritura no nos presenta a Job como un estoico, es decir, simplemente alguien que aguanta porque se supone que tenemos que aguantarlo. No, siente en lo más profundo de su ser el sufrimiento, y eso es bíblico también, que expresemos nuestro lamento y nuestro dolor delante de Dios. Dice Santiago capítulo 5, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Habéis visto el fin del Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Cómo es el Señor? Es muy misericordioso y muy compasivo. Esa es la gran enseñanza, que Dios tiene misericordia y tiene compasión, incluso de aquellos que se encuentran en circunstancias en las que parece que Dios se ha alejado de ellos. Dios es muy misericordioso y muy compasivo. Dios es bueno, el intento de Dios es bueno. Y una vez que hemos puesto esta base, entonces podemos examinar la otra realidad. Aquí hay una serie de males que son objetivos. Job pierde a sus hijos. Job pierde sus posesiones. Eso es malo. El mal siempre será malo y el mal tiene que ser identificado como tal. Hay injusticias, hay maldades. ¿Qué acontece? ¿Quién es responsable de ellas? Aquí en este pasaje se nos dice con toda claridad que es Satanás, está detrás de todo el mal que le viene a Job.
le dice, he aquí, todo está en tu mano, le dice el Señor, solamente no pongas tu mano sobre él, y dice, salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, una serie de desastres empiezan a acontecerle, a su familia y a sus posesiones. Finalmente, pierde su propia salud, igualmente, después de otra conversación entre Dios y Satanás. Esa realidad también existe. Existe un agente malicioso, es una criatura caída que se opone a Dios. Mirad cómo viene delante de Dios cuestionando la realidad de lo que está pasando. Este Job te sirve por interés. Y todo lo que acontece está bajo esa siniestra influencia satánica. Hay un agente que se opone a Dios, que es Satanás. Detrás de lo malo podemos ver a ese destructor, a ese agente rebelde y malicioso contra Dios. Somos conscientes de ese enemigo. No es popular en los días en los que estamos viviendo creer o postular que existe Satanás, pero existe. Es el gran enemigo de Dios. La obra de la cruz, como tenemos que recordar, la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo no solamente es una obra en la que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, sino también está dirigida a Satanás. Allí fue derrotado completamente Satanás. Por eso ahora nosotros a la luz de la cruz podemos decir, líbranos del maligno, líbranos del mal, pero también se puede traducir, como sabéis, líbranos del maligno. Cada vez que oramos la oración del Señor, podemos decir, líbranos de Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz. Es un enemigo vencido, pero es un enemigo que trae el mal. Y dentro de esa realidad, de ese agente, encontramos otros que son igualmente responsables. Aquí se nos mencionan a estos sabeos y a estos caldeos, ¿no? Que vienen los sabeos y toman y matan a los criados a filo de espada, los criados de Job, y los caldeos que hacen 3 escuadrones y arremeten contra los camellos y se los llevan y matan a los criados de Job a filo de espada. Vemos esa maldad humana. Hay una realidad, ¿no es eso malo? Robar, matar, el pillaje. Todo eso es malo. ¿Quién es responsable de eso? Los caldeos y los sabeos. ¿Por qué lo hacen? Son responsables de ese mal que está aconteciendo. Eso también lo está indicando el libro de Job. Pero también se nos indica aquí que hay fenómenos de la naturaleza. Es curioso, ¿no? Como los males vienen de todos lados, ¿no? No solamente es que hay un agente invisible que es Satanás, no solamente hay seres humanos malvados, sino que pasan cosas, fenómenos de la naturaleza, que responden a causas naturales, porque el viento es el viento. ¿Y por qué se mueve el viento? Esto está estudiado por la meteorología. ¿Y por qué cae un rayo del cielo? Hay un estudio de por qué se produce esto. Pero en este caso cae y hace daño a las posesiones de Job y cae la casa. El viento hace que la casa en la que están la familia de Job, sus hijos, se caiga encima de ellos y perezcan. Entonces vemos que hay otros agentes, ¿no? Fenómenos naturales que responden, vuelvo a resaltar, a una realidad que tiene que ver con su propia naturaleza, pero que está todo dentro de su responsabilidad, una responsabilidad de la misma naturaleza. ¿Qué es lo que vemos entonces en lo que está aconteciendo? Vemos que estos agentes no son como Dios totalmente soberanos. Pueden hacer un determinado mal, pero están sujetos a Dios. Pero ese mal es un mal real y por el que ellos son responsables. Satanás, vamos a compararlo con Dios. El intento de Dios, el fin de Dios, ¿cuál es? Es bueno. La fe de Job brilla con un lustre especial hasta el día de hoy. Incluso una generación como la nuestra, después de tantos siglos, encuentra alivio y ánimo en un caso como el de Job, porque su fe fue probada y salió adelante. El fin de Dios es bueno. Pero Satanás siempre tiene un fin siniestro, destructor. Esa es la gran diferencia. Dios tiene un propósito bueno. Satanás tiene un propósito malvado. Es una voluntad que quiere hacer
daño. Los sabeos y los caldeos solamente quieren hacer este pillaje, quieren beneficiarse a sí mismos. No saben lo que está pasando, pero sí sus corazones son, como queda aquí muy claro, de personas que quieren robar y quieren matar y quieren saquear, no tienen respeto por la vida humana. Esa es la maldad que hay en el corazón de ellos. Y en un mundo caído como este, en el que nos encontramos, se nos dice desde las primeras páginas del libro de Génesis que esta creación en la que fuimos puestos también ha quedado afectada por nuestro pecado. Dice, recordaréis, ¿no?, ese pasaje de Génesis capítulo 3, cuando se le dice al hombre, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Hay, como le dice después también en el capítulo 4, una maldición sobre la tierra que abrió su boca, le dice a Caín, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La tierra en la que vivimos está afectada por el pecado. Las cosas que pasan, ¿no?, las cosas que destruyen, que son desagradables. Dios no creó el mundo así, pero este mundo es un mundo que está afectado por el pecado. Como dirá el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, es una creación esta en la que nosotros vivimos, que ha sido sujetada a vanidad. Va a ser libertada, sí, de una esclavitud, pero no es una esclavitud de corrupción en la que se encuentra en este momento. Y eso es lo que vemos, y esa es la explicación de todas las cosas que pasan. Hay una responsabilidad porque vivimos en un mundo caído como este. Esas son las realidades que vemos en la providencia de Dios. ¿Cómo afrontamos entonces un mundo tan complejo como este? ¿Cómo ponemos juntos, ¿no?, la realidad de este Dios soberano y el hecho de que existen agentes plenamente responsables de su maldad y que nos afecta y que lo sentimos? Porque como Job no somos piedras y experimentamos el dolor en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo lo ponemos junto todo esto? Es Job el que nos dice cómo hacerlo en las palabras de finales del capítulo 1. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo que hace Job aquí? Lo dice en el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto después de haber oído de todas estas calamidades, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y adoró. ¿Cómo afrontamos la vida con todas sus miserias y desastres como creyentes? Y adoró. Y adoró. ¿Qué es adorar a Dios? Como vemos claramente aquí, adorar a Dios no simplemente significa, ¿no?, como muchas veces se malinterpreta, ¿no?, alabar a Dios por medio de alguna canción, ¿no? Se tiene esa idea, ¿no?, de un tiempo de alabanza, ¿no?, pues que cantas a Dios, ya estás adorando a Dios. No, la adoración a Dios no solamente es cuando cantamos a Dios. La adoración a Dios es una actitud de vida. Es una actitud con la que afrontamos toda la realidad que nos viene, buena o mala. Básicamente, significa la supremacía de Dios en nuestra vida. Eso es lo que es adorar. Es decir, el que tiene realmente posesión de mi vida y de mi ser es digno de todo loor. Dios es supremo en mi vida, me pase lo que me pase. En lo bueno, pero también en lo malo. Dios es supremo. Dios tiene que ser adorado. Dios tiene que ser reconocido como todo.
en lo bueno y en lo malo. Eso es adorar a Dios. Es darse cuenta realmente de la inmensa distancia que existe entre el Dios creador y absoluto y la criatura. Esto es la fe evangélica. Dios es Dios y nosotros somos criaturas del tiempo y del espacio. Nacimos ayer. Él es el Eterno. Dice, esto aparece en sus primeras palabras del versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué es Job? En ese momento se concentra en qué, en lo que ha perdido, ¿no? En la realidad de lo que es. Totalmente dependiente de Dios. ¿Cómo vino a este mundo? ¿Cómo dejará este mundo? Ha venido a este mundo. Y mira cómo dejará este mundo. Todo lo que tiene, todo lo que ha tenido, todo lo que pudiera tener, que el final del libro nos presenta la bendición de Dios, terrenal, sobre Job. Todo eso es por la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo Job. Realmente, lo que somos o lo que tenemos, ¿acaso es algo que nosotros hemos introducido como agentes independientes de cualquier otra realidad? No, es Dios el que ha permitido que eso sea así. ¿Recordad? Incluso el mismo Satanás, no, es que tú lo has bendecido. ¿Por qué Job es Job? Porque era más listo que otros. Si lo pierde todo en un momento. No, es la bendición de Dios. Curioso, ¿verdad? La bendición de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dirá el apóstol Pablo a esos corintios que estaban llenos de sí mismos. Tenemos todos estos dones, ¿no? Que ejercemos y tal. Nosotros somos mejores que otros. Dice, ¿pero qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿cómo te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Desnudo vine y desnudo miré. Todo es por la gracia de Dios. Esa es la adoración. La adoración es ser consciente de que dependemos totalmente de Él, que es por su gracia que somos lo que somos. Y podemos ver, por tanto, cualquier realidad de nuestra vida y decir, esto es así porque Dios lo ha permitido y lo ha querido de esta manera. Jehová dio y Jehová quitó. Dios es soberano. Esto es muy interesante y podéis hacer un estudio sobre esto muy curioso, ¿no? Cuando vemos cómo se presenta lo que estamos procurando hacer en este día, ¿no? Ver esta agencia, esta eficacia de por qué pasan las cosas, las causas de las cosas. En la Escritura siempre se llama nuestra atención sobre el Dios que está detrás, porque es realmente el que gobierna todo. Jehová dio, mis hijos me los dio Dios. Mis posesiones me las dio Dios. No tengo estas posesiones porque he sido mejor comerciante que otros. Bueno, eso no quiere decir que no me tenga que esforzar por ser un buen comerciante, pero es Dios el que me ha dado esa habilidad, ese tiempo, esa energía, esos bienes que he podido multiplicar. Es Dios el que está detrás de todo, está diciendo Job. Es decir, él está reconociendo que es Dios el que está detrás de todo. Es la causa eficiente detrás de todo. Y si Dios ha dado, también puede quitar. Como le va a decir después a su mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahí está la clave también, ¿no es verdad? Que bien, gracias Señor por todo lo que me das, pero ¿y cuando viene el mal? ¿No lo recibimos también de parte de Dios? Y reitero, pero esto hay que decirlo constantemente, el mal es malo. Por eso hice esa introducción amplia. El mal es mal. Pero como está Dios detrás de todo, recibiré el bien y no recibiré el mal. Aunque haya venido por la agencia de Satanás, y aunque los hombres sean responsables, y aunque sea que estoy en un mundo caído, el mal es mal. Pero recibiré el bien y no el mal.
Jehová dio, Jehová quitó. Dios es soberano sobre toda realidad. Dios es el que gobierna todas las cosas, incluso de mi propia vida. Hasta los detalles más pequeños están en sus manos. Sea el nombre de Jehová bendito. El nombre del Dios del pacto. Ese nombre, Jehová. Nosotros leemos Jehová y nos parece que es cualquier cosa, pero como una y otra vez procuramos recordar, significa ese Dios del pacto, ese Dios que ha estado dispuesto a hacer un pacto, una alianza con nosotros para ser nuestro Salvador, algo que finalmente acontecerá en la persona del Señor Jesucristo, en la realización de esas promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento, que pasa por el Señor Jesucristo, pero un pacto inmutable. Este es el Dios que no cambia. Este Dios es el que yo puedo confiar porque su palabra es donde yo me apoyo. Jehová es, Dios es fiel, yo soy el que soy, no cambio. Y si he dicho que soy tu Dios, voy a ser siempre tu Dios. ¿No es eso algo maravilloso? Como en ese momento, puede decir, sea el nombre de quién, de Jehová, bendito. Porque Dios no cambia. Por eso puede añadir en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta palabra despropósito es muy interesante, ¿no es verdad? Tiene algún propósito ahora, ¿no? Pero la idea es que no atribuyó a Dios maldad, como dicen otras versiones, otras traducciones, ¿no? Es decir, no culpó a Dios. Por eso Job es tan eminente, ¿no? Como un hombre de fe, porque no le echa la culpa en absoluto a Dios. El mal tiene unos responsables. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué es entonces adorar? Adorar, o lo pongo de otra manera, ¿para qué hemos sido salvos? El propósito de la salvación es que tú y yo podamos estar persuadidos de que Dios es bueno. ¿Para qué te salvó Dios? Para que tú puedas decir, Dios es bueno. Esa es la gran prueba de nuestra fe. Estar centrado en Él, hasta el punto de poder decir, no en el momento de la prosperidad y de la felicidad, sino en el momento de la máxima prueba, dolor y dificultad. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Esa es la adoración. Eso es adorar a Dios. Dios es bueno. ¿Es así como tú lo ves? El momento de la dificultad y de la prueba, cuando estás experimentando ese dolor y en ningún momento, y menos ahora en estos días, podemos minimizar el dolor en tantos. Pero podemos decir, sintiéndolo como lo sintió Job, rasgó su manto, rasuró su cabeza, son expresiones de profundo dolor, como se ve al final del capítulo 2, que ni siquiera al principio esos amigos, ojalá hubieran seguido así todo el tiempo, pero ni siquiera al principio sus amigos se atrevieron a hablarle, porque veían que su dolor era muy grande. Ser cristiano no significa, reitero, ser estoico, negar la realidad del dolor. El cristiano llora, el cristiano se lamenta, el cristiano viene a Dios y dice, Señor, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo puede pasar esto? Eso no contradice en absoluto la fe en el Señor. Pero el cristiano adora a Dios. Es decir, el cristiano sabe que Dios es bueno. ¿Es Dios bueno para ti? Es ahí a donde somos llamados. Pero hay algo que tenemos aquí y que es, como os decía al comienzo, ¿no? Lo que suscita un libro como este. Este es un libro de sabiduría, ¿sabéis? El libro de Job está englobado en lo que se llama la sabiduría,
es un libro sapiencial, que simplemente significa la sabiduría de Israel, ¿no? Como le pasa a Eclesiastés, como le pasa a Proverbios. Es un libro que nos enseña sabiduría. ¿Qué sabiduría hay aquí? Bueno, es cómo puede un hombre justo, sufrir de esta manera. No es eso lo que la gente se está preguntando constantemente. ¿Cómo Dios ha permitido? ¿Por qué un hombre justo? Porque notad que esa es la clave del libro, porque está diciendo aquí una y otra vez, hombre perfecto, así comienza el libro, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y para que veamos que es la clave del libro, es que Dios se lo dice también a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y repite, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y lo vuelve a decir capítulo 2, versículo 3, lo he dicho muchas veces desde aquí, si veis que algo se repite constantemente en la Escritura, ahí tenéis la clave para entender los pasajes y los textos. La clave aquí es, ¿cómo puede un hombre como este, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, sufrir como lo está haciendo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede acontecer algo así? Pero es la realidad. Eso es lo que trae el otro gran libro, como os decía, también de la sabiduría, ¿no? Que es el libro de Eclesiastés, otro libro de esos que algunos de nosotros tenemos como el favorito o uno de los favoritos del Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Esto es lo que pasa en un mundo caído como este, ¿no? Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Esa es la realidad. Hay hombres justos que les pasa como si fueran malvados. Y hay hombres malvados que no les pasa nada, mueren cómodamente. Después de una vida de crímenes, de haber cometido todo tipo de crímenes, mueren tranquilamente en sus camas. ¿Acaso no lo vemos, no? Me volví, dice el capítulo 4, versículo 1, y vi todas las violencias. Esto es relevante en nuestros días. Vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he visto las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores y para ellos no había consolador. ¿Es este mundo? ¿Cómo pasa esto? La realidad de este mundo herido por el pecado. El justo sufre. Esa es la realidad. Pero en esa realidad del justo que sufre, entendemos de una manera sorprendente cómo es Dios mismo. Porque Job se nos presenta aquí como ese hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero leemos sus discursos, leerlos, y muchas veces vemos que está diciendo cosas llevado por el dolor, por la amargura. O sea, no es una perfección absoluta de la que aquí se está hablando. Era justo, relativamente justo. Pero hay uno que sí que fue totalmente justo, que sí que no hizo ningún pecado, que sí que fue un hombre cabal. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese justo sufrió como ningún otro jamás ha sufrido en la historia de la humanidad. Si hubo un justo que no tenía que haber sufrido, ese fue Jesús. Pero este justo no solamente sufrió indeciblemente, sufrió en la cruz llevando la ira de Dios por causa de nuestro pecado, sino que estuvo dispuesto a hacerlo. Job le sobreviene el mal. Job está ahí. Y de repente le viene este cataclismo. Pero nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente, dice en la Escritura, he aquí yo vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Desde toda la eternidad, cuando solamente existía Dios, el Padre hizo un acuerdo, un pacto con su Hijo, para que su Hijo voluntariamente viniera a este mundo en rebeldía, este mundo herido por el pecado, y viniera
para ofrecerse como un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros, para sufrir lo que jamás nosotros podemos imaginar, porque Él era un hombre perfecto. No sé si lo habéis pensado alguna vez esto, pero nosotros, cualquiera de nosotros, incluso Job, cuando sufrimos como hombres que somos pecadores. Y eso no disminuye en nada el sufrimiento. Pero ¿habéis pensado alguna vez lo que tiene que ser sufrir para un hombre perfecto? Por eso no hay dolor, y no hay tristeza, y no hay angustia como la del Señor. En su humanidad perfecta, sufre. Y por eso su dolor es único. Aquel que era Dios, en forma humana, llevó el castigo que merecían nuestras maldades. Sus sufrimientos fueron, por tanto, redentores. Es por medio de su sufrimiento que nosotros ahora podemos tener confianza, que nuestros pecados han sido pagados, nuestra deuda cancelada, para que tú y yo ahora podamos venir con confianza delante de Dios. Si Job suscita nuestro asombro y admiración, Jesucristo nos llama a confiar totalmente en Él. Habrá uno como ese que tenga los intereses tuyos en su corazón, como Él los tuvo. Fíjate lo que estuvo dispuesto a sufrir por ti, sin merecerlo, para que tú pudieras ser salvo. ¿Acaso vas a encontrar a uno mejor que Él en quien confiar tu vida, tu destino, en esta vida y por toda la eternidad? No hay ninguno como Él. Job, por tanto, el libro de Job nos está ilustrando sobre otro más grande que Él mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos está llamando a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, donde se contempla también esa providencia de Dios. La realidad de que Dios estaba con Él, la realidad de que Dios estaba detrás de la obra que Él iba a realizar, aunque Satanás quiso destruirle completamente y acabar totalmente con Él. Quiso acabar con su vida, en el sentido de que perdiera toda esperanza y pudiera abandonar la obra para la que había venido a este mundo, pero no lo consiguió. No lo consiguió. Él venció en aquella cruz. Y por eso, en su sufrimiento, está nuestra salvación. Ahí está la providencia de Dios. Dios reina supremo. El propósito de Dios, por tanto, cuando envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, nuestra salvación es el que se impuso finalmente. Dios reina. Satanás trajo todo tipo de mal, pero no pudo destruir al Hijo del Hombre, a nuestro Salvador. Descansa, por tanto, en Él. Date cuenta que Cristo vino a este mundo para que tú ahora, a la luz de su obra, puedas adorar a este Dios. Puedas descansar en este Dios. Pase lo que pase, yo descanso en Él. Eso es adorarle. Quiera Él que todos nosotros podamos hacerlo en el Señor Jesucristo, en nuestra vida, en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Amén.